cómo prepararse para las acreencias que se deben pagar en enero y febrero como intereses a las cesantías y cesantías. Y aquí les voy a hablar por un segundo de dos prestaciones sociales adicionales que son fundamentales para para efectos de asumir las cargas y las acreencias laborales que corresponden a los empleadores. Y aquí les hablo de dos prestaciones sociales que son fundamentales. Los intereses a las cesantías, recordemos que se causan también por el trabajo realizado durante el año anterior al momento en el cual se pagan. Es decir, los intereses a las cesantías, su pago se debe realizar a más tardar el 30 de enero del año siguiente, ¿sí? Al cual se causaron. ¿Correcto? O sea que todas las cesantías, los intereses a las cesantías, perdón, que se causaron producto del trabajo hecho en el año 2024 se van a pagar a más tardar el 30 de enero del 2025. ¿Sí? Ese pago se hace directamente al trabajador o a la trabajadora. Ese pago no se realiza a través de un fondo de cesantías. El pago que sí se realiza a través del fondo de cesantías son los pagos a las cesantías. Y de hecho, el pago a las cesantías es un pago, al igual que la prima de servicios, que no es negociable, que no es transable, que no es posible disminuir, que no es posible poner a cuotas, tampoco, no es posible poner a cuotas el pago de las cesantías. De hecho, las cesantías es una de las prestaciones sociales más cuidadas en Colombia, sobre todo teniendo en cuenta que su espíritu es proteger al cesante, ¿sí? Y proteger al cesante me refiero a proteger a aquellas personas que están sin trabajo o que no tienen trabajo, que se han quedado sin trabajo y que tienen que soportar pues la vida sin tener un ingreso fijo. Entonces, ¿eso qué significa? Eso lo que significa al final es que el pago de las cesantías se hace directamente a un fondo, producto de que antes, como ya lo saben, pues los empleadores lastimosamente o algunas empresas de pronto cometían el error de gastarse ese dinero o invertirlo y cuando había que pagárselo a los trabajadores, pues lastimosamente no había con qué pagarlo. Entonces la decisión que se tomó fue que debían unos fondos vigilados por la Superintendencia Financiera, pues que asumir la carga de recibir el dinero de las cesantías de los colombianos, trabajar ese dinero, trabajarlo de una manera responsable, con una serie de supervisiones muy estrictas por parte de la superintendencia y ya podríamos decir que pues es muy difícil que la plata de los colombianos esté en riesgo, sobre todo en materia de cesantías, tratándose de un pago que se hace directamente a un fondo y que por supuesto es obligatorio y además de eso no se puede transar. El pago de las cesantías se realiza el 14 de febrero a más tardar. Digo 14 porque es vital cumplir con este pago. Como les digo, es muy sensible. 14 de febrero del año siguiente al cual se causó, ¿sí? Digamos que si un trabajador, por ejemplo, y aquí les pongo ejemplos ya reales, digamos que un trabajador o una trabajadora es despedida en diciembre, antes de que se acabe el mes de diciembre. Digamos que el 28 de diciembre la persona es despedida sin justa causa, ¿sí? Y la persona tiene un salario ordinario, o sea, es decir, se le paga un salario que no es integral, sino que es ordinario. Esa persona, por ejemplo, al momento de pagarle las cesantías, ya no hay que consignarlas en un fondo, sobre todo las que se hayan causado en el año 2024, porque como su contrato se termina, ese es el momento preciso o el momento natural en el cual se deben pagar las cesantías, justamente porque se busca que con ellas la persona sobreviva o sobrelleve un momento cesante, ¿correcto? Entonces, en ese orden de ideas es importante mencionar que el pago de las cesantías, pues no solamente es innegociable, sino que además de eso, pues se debe hacer el pago inmediatamente se termina el contrato de trabajo por cualquiera de las razones que trae el Código Sustantivo del Trabajo, ya sea por un despido sin justa causa, con justa causa, por cualquier razón. Sí, la única razón que hay para no pagar las cesantías y consignarlas de pronto a órdenes de un juzgado o de una oficina judicial es que la persona, por ejemplo, haya cometido un delito y se quiera interponer la denuncia y mientras que se resuelve esa denuncia penal, pues el empleador pone a disposición de las autoridades las cesantías y además el resto de las prestaciones sociales para que una vez se dirima el conflicto penal, o más bien la denuncia penal, y se pruebe la culpabilidad del trabajador o la trabajadora, pues se pueda deducir ese valor
de prestaciones sociales o no, ¿sí? Dependiendo de su culpabilidad o inocencia. Entonces, miren ustedes que hay que preparar también estos temas ya de enero y febrero, porque pasado el mes de diciembre, pues las cosas siguen, o sea, la vida sigue, las obligaciones son inexorables, las obligaciones siguen corriendo para los empleadores y es evidente que vamos a tener que pagar un dinero que se tuvo que haber provisionado durante todo el año 2024 y que se debe realizar dicho pago en enero y febrero. ¿Listo? Entonces, recuerden, por ejemplo, ahora pongamos algunos ejemplos rápidos de la vida real. Digamos que una persona empiece a trabajar en diciembre, ¿cierto? Empezó a trabajar en diciembre, lo mismo, en una tienda de ropa, ¿cierto? Y resulta que la tienda de ropa vende su ropa a precio full entre el 1 de diciembre y el 30 de diciembre, ¿sí? Precio full, perfecto, todo el mundo feliz con la ropa y demás. Pero pasado el 30 de diciembre ya, pues el furor terminó y quedaron unos saldos, ¿sí? Entonces la persona sigue trabajando hasta agotar esos saldos en enero y sigue trabajando, por decir algo, hasta el 23 de enero del año 2025. Entonces ustedes se preguntarán, pero ¿cómo así? A ver, la persona empezó en diciembre, ¿cierto? Del año pasado solamente, o sea, del 2024, digamos. Digamos que ustedes estén ubicados en este momento, estamos parados en el futuro, en el 23 de enero del 2025. Y ustedes están diciendo en su oficina, bueno, a ver cómo le pago las cesantías y los intereses de la cesantía a esta persona. Pues resulta que los intereses a las cesantías ya los tuvo que haber pagado porque se los pagaba el 30 de enero, producto de lo que se causó en diciembre. O sea, la proporción de los días de diciembre, o sea, entre el 1 y el 30 de diciembre del año 2024 genera una proporción en las cesantías y en los intereses a las cesantías. Entonces, los intereses a las cesantías se los tuvo que haber pagado el 30 de enero del 2025 y se los tuvo que haber consignado a su cuenta bancaria de nómina. ¿Listo? Y las cesantías que se causaron en el 2024 se las voy a pagar directamente al fondo de cesantías y se las voy a pagar por la proporción entre el 1 de diciembre del 2024 y el 30 de diciembre del 2024. La otra proporción de los 23 días trabajados o de los 23 días, por decir algo, del mes de enero del 2025, pues eso sí se van a pagar con la liquidación de prestaciones sociales, porque esa es solamente la proporción del año 2025. Entonces miren ustedes que sí tienen como sus temas allí, sus detalles que hay que tener en cuenta, su filigrana jurídica que hay que tener en cuenta. De otra manera, por ejemplo, el hecho de no pagar directamente al fondo de cesantías, pues es como si no pagáramos. O sea, lo que se entiende es que no se pagó. O sea que el que paga mal, como dicen por allí, paga dos veces. Es decir, que si no pagamos correctamente el fondo, pues nos podría llegar una demanda judicial y obligarnos a pagar otra vez ese dinero y uno diría, pero ¿cómo así? Pero es que yo ya pagué. Bueno, demuéstremelo. Y entonces cuando uno demuestra que le pagó al trabajador, el juez va a decir, qué pena con usted, pero la ley es clara en decir que el pago de las cesantías se debe pagar directamente a los fondos de pensiones, artículo 253 del Código Sustantivo del Trabajo. ¿Listo? Entonces, bien, ya saben, entonces la prima de servicio se le paga a los trabajadores directamente, les interesa las cesantías también, pero las cesantías no, las cesantías se pagan a un fondo, salvo que la persona se le liquide su contrato y no haya pasado de un año a otro. ¿Sí? Ahí en ese caso, páguele directamente al trabajador. O sea, si usted en un mismo año contrató a una persona y la despidió por cualquier razón o se terminó el contrato porque renunció, ahí sí le puede pagar las cesantías con la liquidación. Disfruta de nuestra programación semanal. Suscríbete a nuestro canal, Actualícese Video.